Jesucristo ha resucitado. ¿Ha resucitado? Claro que sí. Muchísimas gracias, queridas hermanas y hermanos en Cristo. Qué alegría estar con ustedes aquí nuevamente, reunidos como hermanos, dando honra y gloria a ese Cristo resucitado. Estamos felices y qué mejor pues comenzar esta felicidad con la lectura del Evangelio. Y queremos leer, para las que están apuntando, Lucas 24, del 2 al 9, y dice así. Vamos a comenzar desde el principio, desde el 1. El primer día de la semana, muy temprano, fueron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Pero se encontraron con una novedad. La piedra que cerraba el sepulcro había sido removida. Imagínense qué impresión. Y al entrar no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar, pero en ese momento vieron que a su lado 2 hombres refulgentes estaban tan asustadas que no se atrevían a levantar la mirada del suelo. Pero ellos le dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, resucitó. Qué alegría, hermana, hermano, qué alegría saber que Cristo Jesús resucitó y resucitó por ti y por mí. Pero miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. El Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitará. Ellas entonces recordaron las palabras de Jesús. Al volver del sepulcro, les contaron a los 11 y a todos los demás lo que les había sucedido. Y esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues el Evangelio que les acabo de leer, este fragmento pequeñito, es de mucho contenido de alegría, porque qué felicidad, mis queridas hermanas y mi querido hermano, que Jesús resucitó. Y esta afirmación pues nos hace el corazón rebosante de gozo, hoy más que nunca, porque estamos viviendo momentos en que podemos volver a retomar nuestra fe con alegría, volver a ver esas procesiones, volver a hacer con nuestras manos esas alfombras, volver a congregarnos en el calor de nuestra comunidad, recibir la palabra de Dios, pues vivir todos los oficios. Fue algo maravilloso. Y es por eso que pues estamos contentos, porque Jesús resucitó. Tú y yo tenemos aquella certeza de que Jesús está vivo. Jesús resucitó y eso nos da un punto de partida. Los ángeles le dicen claramente: Él no está aquí, ha resucitado. Y por eso hoy pongo mi cuadrito de Jesús resucitado para que nos recordemos cómo Cristo venció a la muerte. Y cuando Cristo resucita, pues no solo la muerte es vencida, sino que también nos ofrece una oportunidad a ti y a mí de nueva vida. O sea, no, eso es maravilloso, porque al hablar de volver a empezar, estamos hablando de hacer las cosas nuevas otra vez, pero no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de este Cristo resucitado. Es un volver a nacer de cero, de aquello del pecado, de aquello que nos tenía atados, de aquellas piedras pesadas que veníamos cargando, y soltarlas y volver de nuevo con Cristo a levantarnos y decir: Señor, aquí estoy. Es un volver con Cristo y es un volver muy especial, porque sabemos que no es como decía Nicodemo, ¿verdad? ¿Cómo es eso de nacer de nuevo, volverme a meter en el vientre
vientre de mi madre. Y no, ahora sabemos que Cristo quiere que tú y yo volvamos a renacer del Espíritu Santo, que resucitemos con Él, que dejemos la vida de pecado. Y esto lo explica muy bien el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 640. Para los que tengan su catecismo, por favor, pueden buscar el numeral 640 en su parte A y dice así: el sepulcro vacío. ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. En el marco de los acontecimientos de Pascua, el primer elemento que se encuentra es el sepulcro totalmente vacío. No es en sí una prueba directa. La ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro podría explicarse de otro modo. En Mateo 28, 11 y 15 y en Juan 20, 13 dice aquí. A pesar de eso, el sepulcro vacío ha constituido para todos el signo esencial. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. Esto es maravilloso porque partimos de un sepulcro vacío y comienzan las dudas. ¿Será que resucitó, que no resucitó? O que se robaron el cuerpo, y los discípulos y María Magdalena y todos comienzan a buscarlo. Y como el ángel dijo, pues se les olvidó que él había dicho que al tercer día resucitaría. Pero ¿por qué se les olvidó? ¿O por qué estaban con sus mentes bastante cerradas? Por una cosa, por el miedo. Y en la resurrección de Cristo hoy nos invita precisamente a quitarnos ese miedo, a resucitar con Él. Y esta celebración de Pascua en especial es un triunfo especial de Cristo en este tiempo. Es lo más importante que tenemos tú y yo como católicos, porque Cristo venció a la muerte. Cristo venció la muerte de hoy, venció el pecado de hoy, de nuestro tiempo. Cristo venció al demonio hoy, nuevamente, porque el demonio fracasó completamente, muy contrario a lo que algunos pues quieren hacer creer. No, el diablo fracasó, no tiene poder ante Cristo, porque Cristo murió en la cruz y resucitó, porque Él murió inocente, murió santo, murió puro y siempre, sobre todo, unido a la voluntad del Padre. Y eso es muy importante. Por eso resucitó. Esa es nuestra alegría y por eso hoy estamos de fiesta, hoy estamos felices, estamos rebosantes, porque Jesús resucitó. Y de esta alegría, de su resurrección, pues parte que los cristianos pues ya celebramos entonces ya no el Shabbat, sino que el domingo, porque el domingo es el día que Cristo resucita y venció a la muerte y venció al pecado y venció al demonio. Y es ahí pues que también pues nacen los sacramentos como el bautismo, porque el bautismo es unirnos a ese Cristo victorioso. Y también, pues, de ahí, de esa resurrección, pues, que le hallamos un sentido particular a todo lo que acabamos de vivir en Semana Santa, especialmente al trido pascual. Y la resurrección de Cristo, pues, como que viene a culminar, pues, todo ese regocijo de nuestra fe. San Pablo lo decía, ¿verdad? Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra esperanza. Entonces, hablábamos que con Cristo estamos en un volver a empezar. Esa resurrección de Cristo, ese resucitar de Cristo, es un volver a empezar. Y estas dos palabras quiero que las anoten muy bien: volver y empezar. ¿Volvernos a qué? Comencemos. Volvernos pues a la fuente. ¿Y quién es la fuente? Es Cristo resucitado. Y para volvernos a la fuente, pues vamos a comenzar volviéndonos al bautismo,
volviéndonos a la Santa Madre Iglesia, volviéndonos a la palabra y volviéndonos a ese amor sacrificial. Bien, comencemos por el bautismo. Tengamos presente que, pues lo leemos en el Génesis, que el pecado vino y lo arruinó todo. Vino y hizo destrozos en nosotros, ¿verdad? Todo lo arruinó. Arruinó nuestra salud física, arruinó nuestra mente, arruinó pues la claridad de nuestra inteligencia, arruinó la dirección y la fuerza, por decirlo de alguna manera, de nuestra voluntad. Pero la salvación que trae Cristo lo restaura completamente todo. Miren qué belleza. Nosotros hoy tenemos que preguntarnos, precisamente sumergidos en esas aguas del bautismo, si nosotros vivimos como bautizados. ¿Será que realmente, después de haber proclamado con nuestra boca, Jesucristo ha resucitado? ¿Ha resucitado? Claro que sí, verdaderamente Cristo está resucitado. Felices Pascuas a todos. Pero ¿realmente nosotros vivimos como resucitados? ¿Vivimos como almas que están bautizadas y saben el compromiso que significa vivir la resurrección? Si la respuesta es, pues, en algunas áreas sí, en otras no, o no siempre, pues entonces nos servirá y nos convendrá mucho volver de nuevo a nuestro bautismo. Y es que en los primeros siglos habían dos palabritas que se referían al bautismo y eran claves. La primera era iluminación, es decir, antes de Cristo se vive en las tinieblas, en la oscuridad. Y ahora, pues con Cristo, pues la luz. Miren este Cristo refulgente. Con Cristo viene la luz. Y por eso, pues se hablaba de iluminación en aquellos tiempos, refiriéndose al bautismo. Y refiriéndose también al bautismo, hablan de la segunda palabra, que es nacimiento. ¿Por qué habla de nacimiento? Porque es volver a aquella fuente donde hemos nacido tú y yo. ¿Como qué fuente? Pues es el bautismo, esa fuente que nos dio vida, que es Cristo mismo, y nos hace renacer como personas, nos hace renacer como familias, nos hace renacer como comunidad parroquial, nos hace renacer incluso como iglesia. Y en todas las áreas de nuestra vida no podemos dejar fuera ninguna. Y eso solo lo lograremos, pues, centrando nuestra mirada fija en este Cristo resucitado. Miren qué guapo es. Hay que centrar la mirada en él, no solamente por su belleza, sino que también por aquel mensaje que hoy fuertemente quiere dar a nuestro corazón. Miren, está botando la piedra. Sabemos que las piedras que hay en nuestro corazón solamente pueden ser removidas por Cristo resucitado. Y es por eso que tú y yo necesitamos hoy resucitar con Cristo. No vamos a quedarnos muertos, no, ni nos vamos a quedar con una actitud de sepulcro. Y es que el sepulcro está muy feo, muy frío y muy oscuro. Lo nuestro, mis queridas hermanas y hermanos, no es sepulcro. Lo nuestro es luz. Lo nuestro es renacer. Lo nuestro es volvernos a bañar con esas aguas del bautismo. Lo nuestro es resucitar con Cristo, porque resucitar con Cristo es entrar en esa tónica del renacer, del renacer. Y eso solo se puede hacer de la mano de este Jesús refulgente. Ahora, pues viene el punto B, la Madre Iglesia. ¿Se acuerdan? Punto número 1, bautismo. Punto número 2, nuestra Madre Iglesia. Tenemos que volver a nuestra Madre Iglesia, porque resucitar es eso también, volver de nuevo a los brazos de la Madre. Y es que, mis queridos hermanos, nadie se da a luz solo, nadie se ha parido solo, por decirlo así.
Pues todos tenemos en común, pues una madre, y esa madre es la Santa Iglesia Católica. Nosotros los católicos tenemos la Madre Iglesia. Y así como la mamá, ¿verdad?, nos ha protegido en el vientre, pues la Santa Madre Iglesia también nos protege, nos acoge en su vientre, que es la comunidad cristiana, es tu comunidad concretamente, donde nos sentimos recibidos, acogidos, donde nos sentimos alimentados, instruidos. Eso es lo que hace la madre, la Santa Madre Iglesia con nosotros. ¿Por qué? Porque es nuestra casa, donde está la madre, en nuestro hogar. Siempre decimos, ay, donde está mamá es la casa. Bueno, ahí precisamente nos espera nuestra madre, la iglesia, para que nos reunamos, para que volvamos a hacer ese abrazo fraterno de hermanos reunidos en torno de nuestra madre iglesia. Y hay un ejemplo que quisiera ponerles. Por ejemplo, no sé si ustedes últimamente pues han visto que ha incrementado el número de indigentes y es terrible. Y cuando miramos a esas personas, pues decimos, ¿verdad? Las miramos en los semáforos, en las calles, durmiendo, ¿verdad? En un cartón, pues realmente nuestra alma se conmueve y pensamos pues que esta persona la está pasando muy mal, ¿verdad? Tiene una situación muy difícil, ¿verdad? Es que ya sea él o ella que duerme en la calle o que no está bajo el techo de su hogar, pues la va a estar pasando muy, muy mal, con muchos peligros. Y es ahí donde pues entra la reflexión. Nosotros a veces sabemos que muchos, hoy prefieren vivir así, como indigentes espirituales, sin madre, sin techo protector, sin un techo que les cubra, a la intemperie. Espiritualmente, pues renuncian a la madre y se van, por decirlo de alguna manera, al mundo. Nuestra madre, la iglesia, nos da una identidad, porque sabemos que el que tiene madre, pues tiene familia, tiene ancestros. Por ejemplo, espiritualmente nuestros ancestros, Adán y Eva y todos los demás, desde Adán y Eva, pues todos son nuestros ancestros. Pertenecemos a un pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo de los hijos de Dios, con una historia, con raíces, con tradiciones. Y por eso, pues las tormentas y los huracanes de la vida no podrán hacernos fracasar y no podrán arrancarnos esas raíces, porque están bien cimentados. El árbol o el arbusto que sale volando con el vendaval es porque no tiene una raíz cimentada. Pues lo podemos ver en diferentes arbolitos, plantitas débiles, pero cuando vemos un tronco fuerte, un árbol fuerte, sabemos que ese no se va a quebrar tan fácilmente porque tiene su raíz profunda. Por eso, mis queridos hermanos, resucitar es volver con fuerzas, fuerzas nuevas, raíces fuertes, o sea, volver a nuestra madre iglesia. Ahora la C. A, ¿recuerdan? Bautismo, volvamos a repetir. B, volver a nuestra madre iglesia. Y C, volver a la palabra de Dios. ¿Sí? Ay, no, pero yo siempre la leo, sí, pero ¿cómo la lees la palabra de Dios? Acuérdate que la palabra de Dios da vida porque el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es el verbo, Él es la palabra. Él cuando dice hágase todo existe. ¿Cómo estamos leyendo la palabra de Dios? ¿Cómo estamos meditando los salmos, las lecturas del evangelio diarios? Nosotros tenemos una gran riqueza. Siempre en todos los ciclos, ¿verdad? Se nos van dando lecturas y podemos leer en 3 ciclos la Biblia. Pues qué emoción, pues poderlo vivir, reflexionar día con día. Pues algunos pues dicen, yo hace mucho tiempo leí la palabra, la Biblia de principio a fin.
pero ¿hace cuánto que no la vuelves a agarrar? ¿Hace cuánto que no te vuelves a comprometer en volverla a escudriñar, a saborear? ¿Sabes? La palabra siempre es actual. Siempre, siempre es actual. Y la palabra de Dios, pues siempre necesita ser transmitida, y solo si estamos en contacto con ella vamos a poderla transmitir a quienes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos que necesitan un consejo. Es interesante leer lo que nos dice Primera de Corintios 15, 3, 5, para las que están anotando. Dice así: porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y a los 12. Miren qué bella la palabra del Señor, cómo nos recuerda que es importante leer las Escrituras, porque en las Escrituras vamos a encontrar esa resurrección de Cristo para nuestra propia vida. Pues bien, ahora repasemos de nuevo. Bautismo, volvamos a nuestro bautismo, volvamos a nuestra madre iglesia, volvamos a la palabra de Dios, y en cuarto lugar, volvamos al amor sacrificial. ¿Qué es esto de amor sacrificial? Y es que amor es igual sacrificio. El mundo y los medios de comunicación, la propaganda barata, ha ensuciado mucho la palabra amor. La utilizan para cualquier cosa y en cualquier cosa y en cosas totalmente materiales, superficiales. Y esto, mis queridos hermanos, hace muchísimo daño, muchísimo daño. Tomar la palabra, ensuciarla así, para nosotros los cristianos no es aceptable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues fácil, lavar esta palabra. Tenemos que lavar la palabra amor en nuestro corazón, como en la cruz de Cristo. Acabamos de vivir la Semana Santa y acuérdense que no hay resurrección sin cruz. Primero la cruz y de ahí la resurrección. Es que ahora solo queremos lo bonito, la resurrección, pero de cruz no queremos saber nada. Pero el amor viene con la cruz de Cristo. Y esa cruz de Cristo es sinónimo a sacrificio, y ese sacrificio ha sido la entrega de Cristo por ti y por mí. Él se dio por ti y por mí, y venció a la muerte y resucitó al tercer día también por amor. ¿Por amor a quién? Por ti y por mí. Y así tú hubieras sido la última persona en el planeta, la única persona en el planeta, seguiría amándote y seguiría ofreciendo su vida por amor a ti. Te ama. Pues bien, entonces este amor, esta entrega, es lo que Cristo pues desea que tú y yo volvamos en esta resurrección. Pero aquí entramos a reflexionar algo importante. A veces, pues, esa entrega se hace un poco difícil con ciertas personas, en ciertas circunstancias, en ciertos momentos, pues se puede decir candentes de nuestra vida, en situaciones muy específicas. Y la palabra amar nos queda grande. No es este amor. Es un amor corto, pequeño y limitado. Y es que así somos los seres humanos. Así somos. Por eso tú y yo necesitamos a Cristo resucitado para que nos enseñe a amar de manera sacrificial todos los días de nuestra vida. El que cree que ya sabe amar, le tengo la noticia que no sabe amar, así como dice la canción. Por eso tú y yo necesitamos la fuerza ¿de quién? De Cristo. Y cuando hablamos de fuerza, decía el padre Nelson Medina, me daba mucha risa, que decía que cuando hablamos de la fuerza del resucitado, pues muchos se imaginan aquella película que se llama Star Wars, ¿verdad? La Guerra de las Galaxias, que decía que la fuerza te acompaña. Pero tú y yo sabemos que esa fuerza no es nada más y nada menos que la fuerza del amor
de este Cristo resucitado, que nos llevará siempre a Pentecostés. Siempre cuando Cristo resucita, llegaremos a Pentecostés tarde o temprano, porque el Espíritu Santo nos está esperando. Es lo que Cristo nos quiere dar. Y es ahí donde entramos a una nueva palabra. ¿Se acuerdan? Ya ahorita reflexionamos el volver. Ahora vamos a reflexionar el empezar. Cuando hablamos de empezar de nuevo, estamos hablando de palabras lindas como esperanza, como futuro, como sabernos amados. Pero estas palabras pueden venir a oscurecerse con el miedo. Y por eso es que Dios cuando permite que ya se cumpla todo, venció a la muerte en esa cruz, venció al demonio y la gente creía que todo estaba perdido y Jesús viene y resucita al tercer día y se encuentra a los discípulos de Maús y se encuentra pues a la Magdalena y se aparece de nuevo a los discípulos y luego viene Tomás y mete la mano en ese costado y toca sus estigmas, las huellas que han dejado los clavos por nuestro pecado y cae al suelo y le dice, Señor mío y Dios mío. Allí entonces nos damos cuenta que el hombre realmente está lleno de miedos. Y entonces es ahí cuando tenemos que reflexionar que el miedo no es nuestro aliado. Y bien nos enseñaba Santo Tomás de Aquino y nos decía que el miedo es una reacción frente a un mal que vemos venir. Así lo definía Santo Tomás. Y un ejemplo de miedo, cuando vemos una fiera, un perro que tiene rabia o que está furioso y empieza a latir, a ladrar contra nosotros, pues como que nos da miedo porque va corriendo y viene hasta nosotros y no sabemos si es que va a pasar de largo, nos va a atacar a nosotros y entonces entramos en ese miedo. Pues eso precisamente es, ¿verdad? Ese sentir que ese mal está viniendo a nosotros y no sabemos qué esperar. Otro ejemplo es ante la muerte. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos experimentado muy de cerca en esta pandemia, pues la pérdida de un ser querido o que han partido ya la patria celestial por alguna enfermedad, de un hijo, de un ser amado, de un amigo entrañable? Y la muerte, pues, nos hace a veces como tambalear. Y es ahí donde Cristo resucitado nos dice, no tienes que tener miedo a la muerte. Yo he vencido a la muerte. Y se me venía a la memoria una anécdota de un abuelo con su nieto. El abuelo tenía cáncer y ya estaba desahuciado. Y le dice, el abuelo llama a su yerno y a su hija y les dice, pues miren, les quiero comunicar que el libro de mi vida pues ya está terminando. Y el nietecito pues escucha. Y cuando dice, el libro de la vida de mi abuelo está terminando y deja que hable con su papá y con su mamá. Y cuando el abuelo termina de hablar, se va detrás de él, le jala la camisa y le dice, abuelito, sí, mi nieto, les mira cómo está eso que va a terminar el libro de tu vida, le dice. No te da miedo, le dice el niño. Y el abuelo con una sonrisa lo queda viendo y le dice, no me da miedo. Pero ¿por qué no te da miedo, abuelo, si va a terminar el libro de tu vida? Y el abuelo le contesta, no me da miedo porque está terminando el volumen 1. Lo que tú no sabes es que después viene el volumen 2. El volumen 1 es el volumen más cortito, pero el volumen 2, ese volumen es eterno. Así que por eso no tengo miedo. O sea, el abuelo le estaba enseñando a su nieto que la vida no es solamente aquí, va más allá. Cristo venció a la muerte y por él tú y yo hoy tenemos acceso a esa vida. Tenemos acceso a escribir el volumen 2. No importa cuántas hojas tenga hoy aquí este volumen 1. Nosotros tenemos que esforzarnos para poder llegar a escribir
ese volumen 2 con Cristo resucitado ahí en el cielo. Pues así es cuando hablamos de palabras de esperanza, de futuro, pues la gente, en vez de pensar en estas cosas buenas, cuando no tiene a Cristo, cuando no ha resucitado con Cristo, pues solo piensa en cosas malas, en cosas feas. Y saben, el futuro no solamente cosas malas, no solamente son cosas feas, no solamente son problemas, crisis, enfermedades, también hay cosas buenas, también hay momentos que a veces son pequeños, pero se saborean tanto. También hay belleza que admirar. Hay cosas muy bellas a nuestro alrededor, pero a veces por miedo no nos damos cuenta. Hay cosas hermosísimas en la sociedad. Hay cosas hermosísimas en nuestra familia. Hay belleza en nuestra familia. Hay cosas muy buenas en nuestra familia. Pero estamos tan acostumbrados a nuestros seres amados que no los valoramos, que no nos damos cuenta que ahí también está ese corazón de Cristo resucitado diciéndonos, valora, valora, vive, porque vivir es eso, valorar, no perder la capacidad de asombro. Tú y yo estamos llamados a no perder la capacidad de asombro, no importa cuántos años tengamos, lo que importa es que tengamos esa capacidad de un niño, de saborear, de degustar la vida. Eso es resucitar. Y es cierto que actualmente el mundo está viviendo pues por constantes confrontaciones, podríamos decir incluso pues polarizaciones, ¿verdad? Terribles. Lo vemos en lo de la guerra de Ucrania, Rusia, en situaciones políticas, en lo social. El mundo está pasando por momentos difíciles y no somos ciegos. Tenemos ojos para ver, oídos para oír. Y esto hace que la palabra esperanza, pues con todo este torbellino de polarización y de confrontaciones y guerras, pues la palabra esperanza se nos ponga turbia, se nos ponga así como grisácea, y la palabra esperanza se vuelva como un cliché, como que no logramos ubicar el verdadero sentido de esta palabra, porque la sociedad también pues la ha empezado a utilizar de una manera totalmente superficial, ¿verdad? Lo mismo que nos pasaba con la palabra amor. Y entonces ahí es como cuando no logramos hacer ese clic, ese sentido a la palabra esperanza, y esto va a generar en nosotros algunos temores. Y por eso, pues, algunas personas, pues, buscamos mecanismos de escape, y por eso, pues, nos refugiamos mucho en nuestro pasado. Nos refugiamos también en ese pasado nostálgico, en ese pasado estéril, en aquellos tiempos, o en mis días. Y no estás vivo, siguen siendo tus días. Mujer, no estás viva, sigue siendo tu día, sigue siendo tu tiempo. Y es ahí donde muchas personas pues prefieren acomodarse, prefieren quedarse y decir en mis días. Y si mucho, pues pueden ver un poco el presente, pero a lo mucho el presente inmediato y nada más. Así como lo dice la Biblia, ¿verdad? En 1 Corintios 15:32, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero no es así la cosa. A veces esta tentación es más propensa para la gente pues joven, pero nosotros también podemos caer en esto de comamos y bebamos que mañana moriremos, con una actitud derrotista, cuando Jesús, al vencer la muerte en su resurrección, es triunfo, es victoria. No tiene una actitud de sepulcro. El sepulcro está vacío, mis queridas hermanas. El sepulcro está vacío. No tenemos que vivir con actitud de sepulcro, tenemos que resucitar. Y es por eso que tenemos que saborear nuestro presente, agradecer nuestro pasado y aprender de las lecciones, pero vivir con esperanza viendo al futuro.
Y no importa si son horas, días, años, décadas las que Dios nos va a dar, no importa. Pero tenemos que vivir con esperanza. No podemos quitarnos esa alegría. Si somos católicos, tenemos que ser alegres. Un santo triste es un triste santo. Tenemos que ser alegres. Y aquí es donde a veces, pues, si lo pensamos bien, vamos perdiendo esa alegría y vamos, pues, viendo la vida como algo que se tiene que vivir porque no nos queda de otra y buscamos escapes, y parte de esos escapes, pues, son los vicios, ¿verdad? Conocemos, ¿verdad?, muchos casos de gente que se ha perdido completamente en los vicios, porque el vicio es la manera de huir del futuro, prácticamente. Cuando una persona, yo digo, que cae en vicio, es que está cayendo a lo contrario a la virtud, porque lo contrario a la virtud es el vicio. Entonces, imagínense la cantidad de vicios que podemos, pues, tener los seres humanos. Y entonces ahí vienen actitudes, ¿verdad?, que vemos ahora muy frecuentes, jovencitos con toda una vida por delante. A veces yo no entiendo que digan, ay, esta vida no la aguanto, ya estoy cansado de vivir, qué vida la que yo llevo, entonces me sumerjo en la droga, entonces me sumerjo en el trago, entonces me sumerjo en el sexo, en la pornografía, pues me sumerjo en los juegos electrónicos, en el ciberespacio, en el metaverso, me sumerjo en todas esas cosas del mundo, me sumerjo en el chisme, me sumerjo, qué sé yo, en todos los vicios. Y es triste ver que almas jóvenes o almas que todavía tienen muchísimo que dar, porque la juventud está en el alma, pues a veces no dan más porque caen sumergidos en el vicio, porque no quieren volver a empezar. Y empezar siempre va a ser ese ir hacia adelante. Es bastante difícil para algunas personas decir, usted dice fácil es seguir hacia adelante, porque a usted no le ha pasado esto, lo otro que me ha pasado a mí. Sí, pero estás vivo, estás viva, tienes una historia, estamos de acuerdo, pero todavía tienes días por delante. Si el Señor te ha dado aliento, si hoy te levantaste respirando en la mañana, si hoy pudiste hablar y decir gloria a Dios, si hoy tus ojos todavía distinguen el color, es que todavía tienes un propósito. Dios no ha terminado contigo, mi querido hermano, mi querida hermana. Ánimo, Cristo ha resucitado. Esto es hermoso. Y es bastante, pues, gratificante saber que Cristo está ahí con nosotros, levantándonos. ¿Por qué? Porque Él nos cambia las pilas, nos da fuerzas nuevas con su resurrección, y eso es maravilloso. Sé que no es fácil para todos decir, Jesucristo ha resucitado, e inmediatamente cambiarnos las baterías, el chip, y nuestra historia de vida sigue igual. No, yo sé que hay muchas cosas que trabajar. En muchas partes, pues les voy a poner un ejemplo, la pandemia ha venido a acabar comunidades, grupos parroquiales, células, y conocemos, pues, tú y yo, a muchos sacerdotes y laicos comprometidos que viven una lucha constante, trabajo duro constante, tratando de mantener a flote los grupos y las comunidades parroquiales, porque hemos vivido momentos difíciles y ellos también la han pasado muy difícil, pero no se dejan de caer, siguen adelante con espíritu renovado. Algunas veces, pues, lo han logrado, y algunas otras veces, pues, no lo han logrado. Pero eso no nos asusta, eso no nos desanima, porque ese Dios que es capaz de resucitar hasta los muertos, de vencer a la muerte, que está aquí presente con nosotros, ese Dios que vence absolutamente todo, también nos puede resucitar a ti y a mí. Ese Dios es capaz de resucitarnos. ¿Quién dice aleluya? Aleluya. Y nosotros, pues, resucitamos también con Cristo.
Resucitamos con Cristo, pero también al resucitar nosotros, resucitamos nuestras comunidades, porque las comunidades están hechas de personas vivas, no de muertos, de personas vivas. Jesús puede resucitar lo que parece que ya no tiene esperanza. Y si tú hoy viniste y te conectaste con algún agobio en tu corazón, con algo que tú crees que no tiene solución, Jesucristo te dice, aquí estoy. Yo he resucitado, yo he vencido el mundo. No te des por vencida, no te des por vencido. Yo he vencido al mundo. Por eso, hoy debemos preguntarnos con ese espíritu de resurrección, ¿vivimos la vida nueva con esperanza? Tú y yo vivimos esa vida con esperanza, esa vida que nos regaló Cristo con su resurrección, realmente la vivimos. Preguntémonos. También hagámonos esta reflexión. ¿Estamos dispuestos a ser colaboradores del reino de Dios? ¿Hemos entendido de qué se trata esto? ¿Hemos entendido que se trata de la mirada celestial, que se trata de saborear cielo? ¿Realmente lo hemos entendido? Y para eso necesitamos empezar de nuevo. ¿A qué? Otros 4 puntitos. A sabernos amado. Tenemos que saber que para empezar de nuevo, tenemos que sentirnos y sabernos amados. Y en primera de Juan 4:19 nos dice claramente que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero a nosotros. Y en Gálatas 2:20 nos dice que Cristo me amó y se entregó por mí. O sea que tú y yo necesitamos y sabemos que alguien nos amó, pero ese alguien no es alguien pasajero que muere como tú y como yo. Es alguien eterno. Y gracias a eso, tú y yo hoy tenemos vida eterna. Hoy podemos ir al cielo. Hoy podemos saborear cielo. Después de sentirnos amados, la persona cambia su mentalidad. El padre Ignacio Larrañaga decía muy claramente, solo los amados pueden amar. Solo los amados pueden amar. Y es muy cierto, porque la persona que se siente amada se siente también fuerte. Una persona que se siente amada es fuerte. Y si no, pues tú lo puedes ver en los niños, es mucho más fácil de verlo. Un niño que se siente amado es mucho más fuerte que un niño que no se sabe amado, que se le notan más rasgos de inseguridad, porque no siente ese apoyo, ese amor, porque no siente esa protección de los padres. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que el amor es soporte, el amor es alimento, el amor es duración. Es importantísimo esto, si queremos resucitar con ese Cristo refulgente. Número 2, ya dijimos la 1 que es sabernos amado. Ahora la número 2, identificarnos como hijos. Ya habíamos hablado anteriormente que volver era tener madre. Ahora empezar es identificarnos como hijos. Tengo derecho de hijo y de hija de Dios y soy coheredera o coheredero con Cristo. La herencia de Cristo también, pues es la mía, pues si soy coheredera, es mi herencia también. ¿Y cuál es la herencia de Cristo? Pues su libertad, la paz, la vida eterna, el amor. Y cuando hablo de amor, pues no puedo evitar recordarme de Santa Catalina de Siena, cuando platicaba con Jesús. Jesús le decía, ¿sabes, Catalina? El alma humana no puede vivir sin amor, porque yo la hice desde el amor y la hice de amor. Miren qué belleza, nos hizo desde el amor y nos hizo de amor. Qué lindo lo que le hablaba Jesús a Santa Catalina de Siena. Ahora pasamos al tercer puntito
de este empezar. Reconocernos como hermanos. Pues si tenemos una madre en común y somos hijos, entonces también somos hermanos. Tú y yo somos hermanos en Cristo Jesús. Y el padre Nelson Medina decía que unidos como hermanos somos invitados a ser tejedores de reconciliación. No de confusión, sino que de reconciliación, porque el mundo predica una falsa unidad, con falsa tolerancia. La verdadera fraternidad y unidad nace de la verdadera filiación divina. Y se recuerdan que esto nos lo decía mucho Monseñor Escrivá de Balaguer, que la filiación divina es el verdadero fundamento. Ahí está todo. Ahí está la filiación divina. Ese es nuestro regalo. Nuestra fe, nuestro regalo, nuestra gracia, todo viene de esa filiación divina que hemos conseguido gracias a Cristo. Y el puntito, pues, ¿verdad? El puntito número 4 de este empezar, que es, pues, algo ya más concreto, que es la misión por delante. ¿Sí? Tú y yo tenemos una misión. Tenemos una misión. Y en Hechos 2:44 se nos habla precisamente de eso, de aprender a reunirnos, a convivir como comunidad, de aprender a alimentarnos de la palabra, a compartir lo que tenemos, de frecuentar la Eucaristía. La misión por delante, tuya y mía, es esa: alimentarnos de la palabra de Dios, buscar la Eucaristía, no alejarnos de ella, sino que al contrario, si hemos resucitado, tenemos que buscar ese resucitado y se nos da ahí en la Eucaristía. Ser fieles, compartir la fe para que otros también resuciten y lleguen a la alegría de Cristo. Y me encantaría pues leerles en el Catecismo de la Iglesia Católica el numeral 428, que dice así: el que está llamado a enseñar a Cristo debe, por tanto, ante todo, buscar esta ganancia sublime que es el conocimiento de Cristo. Es necesario aceptar perder todas las cosas para ganar a Cristo y ser hallado en Él y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Este es el numeral 428. Así que, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, no estemos tristes, no tengamos miedo, pongámonos de nuevo las pilas y que la fuerza nos acompañe, pero no la fuerza de una película de fantasía, sino que la fuerza de Cristo Jesús. Cristo ha resucitado. Y en este momento yo quisiera pedirles que ahí en la paz cerráramos nuestros ojitos, nos relajáramos, respiramos profundo. Respira, mira que estás vivo, tienes el privilegio de respirar. Y ahí, con tus ojitos cerrados, con las ventanas de tu alma cerradas y abiertas solo para el Espíritu, para ver el rostro de ese Cristo resucitado, te pido que pongas tus manos en tu corazón. Y ahí, sintiendo esos latidos, ese latido de tu corazón, repite con convicción: Cristo me amó. Cristo me amó y se entregó por mí. Cristo me amó y Cristo resucitó por mí. Así es, hermana, hermano, sintiendo tu corazón, Cristo te está diciendo que te ama. Esa es tu fuerza.
Esa es tu verdad. El que resucita comprende que ser cristiano es ya ser un misionero. Y cada latido de tu corazón habla de esa misión. Estás vivo, estás viva. Ánimo. Ahí en La Paz. Quiero que te imagines a ese Cristo resucitado, que le tomas la mano y que emprendes un camino con él, llena de fe. Puede ser que te limpie las lágrimas como se las limpió algún día aquellas mujeres que lloraban cuando él iba camino a la cruz. O puede ser que te diga, mujer, es que no me reconoces, y te llame por nombre propio y tú le digas, Raboni. Ese Cristo resucitado está ahí hoy contigo. Hoy tenemos la plena certeza que de su mano vamos a ir más allá de nuestros fracasos. De su mano iremos más allá de nuestras tristezas. Porque más allá de nuestros temores y de nuestras dolencias, Jesús siempre resucitará. Siempre resucitará. Y siempre estará con nosotros. Incluso en los escombros de nuestro corazón herido, de nuestro corazón lastimado, incluso en un alma herida, incluso en un alma que año tras año ha acumulado esas piedras de ofensas, de maltratos, o carga con la falta del perdón, incluso con un corazón que se llena de sentimientos de mundo y que se ensordece con el bullicio del mundo. Dios puede construir algo nuevo. Él vive. Él vive. Él está vivo. Él está ahí contigo. Hoy tú y yo debemos resucitar con Jesús. Y ahí donde estás, grita, aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado. Y yo quiero resucitar con Cristo. Permítele, dale paso a ese nuevo ser. Siempre podemos empezar de nuevo. Tú y yo siempre podemos empezar de nuevo. No debemos de perder esa esperanza. No debemos de perder el amor. No debemos de perder nuestra fe en Dios y con Dios. No debemos de pensar que las cosas estarán mal siempre. No, no es así. Porque el que está con Cristo, nueva criatura es. Y con Cristo todo será mejor. Sin importar las dificultades o las cosas que estaremos viviendo en este momento. Cada uno de nosotros ha tenido que cargar una cruz para poder resucitar. No tengamos miedo. Siempre recibiremos ese consuelo de Dios. Con Jesús, la vida siempre comienza de nuevo. Y ahí tomados de la mano de Jesús, le decimos gracias. Gracias, Jesús, por haber resucitado por nosotros. Gracias porque me amaste primero. Y gracias porque ahora yo puedo acceder al cielo por tu amor. Yo no lo merecía, pero tú me amaste y me amaste al extremo. Muchas gracias, Señor. Ayúdame a vivir de una manera en que pueda agradecerte, en que pueda luchar cada día
para poder decir verdaderamente Cristo ha resucitado. Aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo resucitado quede en cada uno de sus corazones. Jesucristo ha resucitado.